Uno de los problemas sociales todavía irresueltos en nuestro país es la crisis inmobiliaria y tiene que ver con la cantidad de gente que no puede acceder o a un crédito o directamente a comprar un inmueble. Ayer leí algunos informes que tienen que ver con que 1 de cada 3 habitantes de la capital federal debe alquilar. El tercio de los argentinos, me atrevo a decir, por lo menos en las poblaciones urbanas, se encuentra en la misma situación. Estamos en línea a través de Skype con Roberto Arévalo, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria. Roberto, gracias por atendernos en Infobae TV. Gracias a usted, buenos días. Un gusto saludarlo. Lamentablemente no es un fenómeno nuevo. Usted me dirá, ¿se ha ido agravando o es estable esta carencia de inmuebles a la hora de ser propietarios? Yo diría que se ha ido de alguna manera, yo no diría agravando, pero ha ido aumentando evidentemente a medida que, por supuesto, la falta de crédito en la Argentina, fíjese que realmente estamos en un país, bendito país, donde cualquier cosa se puede comprar con tarjeta y a crédito y lo único que se puede pagar, se debe pagar al contado es una propiedad, ¿no es cierto? O sea que es una materia pendiente realmente desde hace muchos años. Eso, por supuesto, ha ido agravándose en la medida en que se impuso el cepo en noviembre del 2011, la inflación que ha deteriorado el salario, es decir, todo eso ha producido un cóctel explosivo que nos evidentemente la situación para acceder a la vivienda en general se ha agravado. ¿Cuál es el problema para tener un proceso de adquisición de viviendas? Como uno pone el ejemplo de las hipotecas de los mortgage en los Estados Unidos, que son a largo plazo, casi con un plazo de vida. ¿Por qué aquí en la Argentina no se pueden instrumentar, Roberto? Es una buena pregunta, Luis, pero realmente acá no se pueden instrumentar, evidentemente, porque no ha habido, entendemos nosotros, obviamente, una política de Estado y una economía estable que hubiera permitido que las entidades financieras puedan otorgar créditos a largo plazo, como en el caso de otros países, usted ha nombrado Estados Unidos y que más lejos, y realmente... vuelvo a reiterar, es una materia pendiente. Nosotros creemos que evidentemente la inflación ha sido la actora principal durante toda una vida, que no ha permitido evidentemente acceder a un crédito. Y digo esto porque los créditos en la Argentina, época de 2001 hacia atrás, donde estuvieron fluidos, de cualquier manera, si uno se detenía a analizar el crédito en sí, tomaba conciencia de que evidentemente los créditos, y ahora con más razón, han sido siempre en la Argentina otorgados o dirigidos a aquellos que realmente no lo necesitan, ¿no es cierto? Porque la multiplicidad la cantidad de vallas que hay que sortear para poder acceder a un crédito, aún más que nunca todavía. La relación cuota-ingreso nunca fue demasiado razonable. Entonces, realmente yo entiendo que en un país con estabilidad esto se puede. En un país donde la estabilidad no existe ni ha existido, realmente va a ser muy difícil. Ojalá que, por supuesto, me equivoque, ¿no? ¿En cuánto influye el tema del fenómeno de la oferta inmobiliaria, que durante mucho tiempo era baja? Usted me corregirá ahora, pero creo que el boom inmobiliario también mejoró esta relación oferta y demanda. Pero, ¿cómo estamos en esta relación? En este momento, en esta relación, no hay oferta y no hay demanda. Es decir, primero hay que segmentar para que esto se entienda entre las unidades o la parte residencial de usados y lo que es la vivienda en construcción. Los usados han ocupado y siempre han ocupado el 85% de la porción del mercado inmobiliario y el otro 15% le corresponde a la construcción. Entonces, frente a la imposición del cepo, la pretendida especificación y todas las demás cosas que han venido sucediendo, a medida que pasó el tiempo, sobre todo en el 2013, comenzó a abrirse la brecha en forma realmente grave entre la oferta y la demanda. Principalmente la oferta no estaba ni está endeudada como en el caso del 2001, donde la oferta tenía que vender sí o sí porque realmente estaba endeudada. Hoy quien pretende vender una propiedad
y en forma simultánea, porque en el 90%, yo diría 99%, quienes venden su propiedad lo hacen para mejorar y comprar otra. Entonces hay una simultaneidad. Cuando ven cómo está la situación frente a la incertidumbre, a la desconfianza y a la macroeconomía que nos está rodeando o nos está invadiendo, evidentemente lo que hace es retraerse y decir: no vendo, no voy a convalidar un valor más bajo de lo que realmente ha sido tasado. Entonces no venden, se quedan tranquilos, mejoran la propiedad que tienen en todo caso y esperan. Lo mismo le pasa a la demanda, que la demanda, al ver que no puede acceder, evidentemente, porque tampoco puede comprar los dólares billetes para hacerlo, también se retrae, guarda y se vuelca a la locación, porque en algún lado aquellos que pretenden comprar su primera vivienda o cambiar su vivienda necesitan, obviamente tienen que alquilar, aquellos que no la tienen, ¿no? Y quieren comprar. Claro. Señor Arévalo, ¿qué valoración hace del plan Procrear? A ver, el plan Procrear ha sido y es un plan que, en la medida en que es aplicado en el conurbano, ¿no es cierto?, primero, segundo, tercer cordón inclusive, en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, ha tenido resultado. Es decir, ha habido realmente fluidez en esa, pero lamentablemente, si tomamos toda la República, no ha cubierto en forma demasiado importante, digamos, las expectativas. Por el otro lado, ha tenido dificultades, no el plan en sí mismo, ¿no es cierto?, sino que obviamente una operatoria de esta naturaleza necesita un poco jurídico del lado de aquel que vende un terreno. Y se ha encontrado el mismo plan, por supuesto, con propietarios de terrenos, que son muchos, que digamos la documentación en cuanto a la parte jurídica notarial, ¿no es cierto?, muchos no tienen la escritura, tienen un boleto que no ha sido sellado, han tenido varias dificultades. Entonces eso ha hecho que aquellos que tienen realmente todo en orden, para ser más o menos simple en la explicación, han de alguna manera esa demanda también levantó la oferta de los terrenos, y eso ha hecho que no haya relación entre lo que otorga el plan Procrear, según el perfil por supuesto, y el valor del terreno. Y entonces eso se ha trabado un poco, sin perjuicio de lo cual fue una medida que nosotros, justamente cuando se tomó, la vimos como positiva, obviamente, porque venía de alguna manera, ¿no es cierto?, a paliar sobre todo en la clase media baja, que es una de las más postergadas, si no la más. En algún momento el gobierno tomó como una bandera casi personal el intento de especificar el mercado inmobiliario. ¿Cuánto de éxito tuvo esta iniciativa? Y el éxito que tuvo lo truncó, truncado por ellos mismos, por supuesto, cuando el 1 de julio del 2013 se reglamenta la figura del CEDIN, que es una cuasi moneda en dólares. Claro. Ahí está la respuesta, ¿no? O sea, imponer una especificación en un mercado dolarizado desde hace 40 años, por imperio precisamente de la quita de 13 ceros, distintas monedas, creo que si mal no recuerdo han sido 5, y la inflación constante hicieron que en algún momento, vuelvo a reiterar, casi 40 años o más, las propiedades tuvieran, para tener un resguardo de valor, un valor, valga la redundancia, en dólares. Claro, ¿cierto? Claro. Y cuando en el año 2013 se reglamenta el CEDIN, 1 de julio, a partir de ese momento, estaba claro que el gobierno o las autoridades se dan cuenta que el CEDIN, la especificación no había tenido éxito en ese aspecto. Y sobre todo en la parte usada, en la parte de los usados,
porque la construcción, digamos en sí, los desarrollos, sobre todo aquellos con sistemas de fideicomiso, pudieron adaptarse, evidentemente, porque cada vez que vendían un inmueble, en algunos casos en cuotas, necesitaban pesos y no dólares para poder volcarlos a los sueldos, insumos y todos los 160 rubros o más que ocupa la construcción. Ello pudo adaptarse sin perjuicio de las grandes dificultades que está teniendo, en cambio no fue así en el caso de los inmuebles usados. En el 2012 los inmuebles usados, en algunos casos muy puntuales, llegaban a hacerse operaciones en un mix, es decir, había gente que ya no tenía acceso a los dólares, entonces tenía dólares y juntaba pesos. La diferencia entre el dólar blue o paralelo y el oficial no era demasiado como para poder encontrar un punto de encuentro. A partir de enero del 2013 eso realmente desapareció y hoy por hoy las cosas están, como sabemos, con un 50 o 60% más arriba el dólar paralelo, entonces no permite buscar un punto de encuentro. Usted decía en el comienzo de nuestra charla que el mercado está complicado. ¿Se atrevería a decir si está en alerta amarilla, naranja, roja, si está paralizado? ¿Cómo describiría el mercado inmobiliario a esta hora, Roberto? En este momento realmente el alerta es alerta roja, está paralizado. Puntualmente se hacen algunas operaciones, pero le doy un número muy claro. La estadística del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos hablando por supuesto de la demarcación, nos está dando mensualmente 2.000 escrituras, ¿no es cierto?, que a veces suben un poquito y otras veces se detienen. 2.000 escrituras, cuando hasta el 2011 teníamos 8.000 promedio mensual, ¿no? Y ahora tenemos 2.000, eso le marca realmente el estado de situación. Y tirados realmente los números sobre la mesa, estamos en el peor momento, en el momento histórico más negativo, comparado con los años 80, donde inclusive la inflación también era actora principal. Gracias por habernos atendido, Arévalo. Ha sido un placer. Buenos Igualmente días. para nosotros. Roberto Arévalo es el presidente de la Cámara Inmobiliaria, a propósito de todo el fenómeno, no solo de los alquileres, sino precios, planes alternativos y situación del mercado inmobiliario. Seguimos así en Infobae TV.